todos los miembros de la familia es el sacramento de la reconciliación, la confesión. Cuando un niño ve que sus padres están de rodillas pidiendo perdón en un confesionario, esto a ellos realmente les toca su corazón. No es correcto, desde luego, presionarlo y decirle cosas para que ellos se confiesen. Pero sí es muy hermoso enseñarles lo que es el pecado, lo grande que es la misericordia de Dios y cómo la iglesia nos pide que nos confesemos con frecuencia. Y la lectura del estudio de la Biblia, aprender la fe en familia, especialmente los evangelios, resulta un momento esencial para conocer nuestra iglesia. Hace falta recibir una buena introducción, sea a través de cursos en la parroquia, sea a través de la lectura de libros de autores católicos. Junto a la lectura de la Biblia es necesario incluir el compendio del catecismo de la Iglesia Católica y, si fuera posible, el mismo catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro, la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, compendio del catecismo de la Iglesia Católica, la imitación de Cristo, son libros que toda familia católica debe tener en su hogar. Debería ser leído por los padres y en la medida en que van creciendo por los hijos. El catecismo puede servir para ir más a fondo sobre temas importantes o ante las dudas que puedan surgir. Estos textos los podemos conseguir también a través de internet en la página del Vaticano, www.vatican.va. Y nuestros hijos les encantan las redes sociales y los podemos motivar a que se relacionen con estas páginas para que puedan conocer y aumentar más su fe y conocer nuestra iglesia. La lectura del catecismo permite conocer la fe católica en todos sus aspectos. Además, une a la familia con toda la iglesia y nos acerca a que nos actualicemos en los contenidos de la doctrina de la Iglesia Católica. A través de estas lecturas, los padres estarán preparados para enseñarle la doctrina católica a sus hijos, si esto fuera posible. Si los hijos van a catecismo en la parroquia o reciben clases de religión en la escuela, los padres ayudan mucho a sus hijos para ver si han entendido bien o si tienen dudas. Ellos pueden dialogar acerca de los temas que están aprendiendo, no para controlar, sino para saber por dónde van en la catequesis y así ayudarles a vivir lo que les explicaron. Incluso en ocasiones los padres están alertas y en el caso de que no se ofrezca una buena enseñanza del catecismo a los niños o que algún catequista enseña ideas equivocadas, el padre puede ayudar mucho, pero en este caso tenemos que ser bien cautelosos. Para ello hay unos canales. Ir donde el párroco o la coordinadora o el coordinador de la catequesis. En el caso de Patillas es Maruca, María de León. Y no debemos comentarlo con los padres de los otros niños porque esto podría crear malestar e incomodidad, causando una confusión. Incluso llegar al extremo de tomar la decisión de retirar a sus hijos de la catequesis. Y esto, por eso es que debemos tener mucha caridad hacia el catequista, porque estas personas donan de su tiempo para nuestra iglesia y por eso lo principal es dialogarlo con el sacerdote o la coordinadora. Ellos son los llamados a atender esta situación. Hemos mencionado la importancia de conocer a fondo la Biblia y el catecismo. El estudio de la fe se enriquece a través de estos libros e incluso vienen ya adaptados a cada edad. Vienen la Biblia para niños. Unos
unos serán cuentos navideños o novelas misioneras, otros ofrecen consejos para los adolescentes. Hay muchos escritos dirigidos a los niños y a los adolescentes que están enmarcados dentro de la Iglesia Católica. Debemos pensar sobre todo que hoy en día hay muchas cosas que se publican en internet, en Facebook, que no necesariamente son ciertas. No todo lo que se publica es cierto. No todas las noticias que alegan dijo el Papa Francisco son ciertas. En esos casos los padres deben ofrecer a los hijos criterios de juicio para que puedan evitar que los medios de internet se conviertan en fuente de que los desorienten o los confundan. Y en segundo lugar, estar muy atentos a los lugares que ellos entran en las redes sociales, porque el internet se ha convertido en una ventana abierta a muchas posibilidades, donde encontramos las cosas positivas, pero también hay cosas negativas. Y los padres están llamados a educar a los hijos para tener un sano espíritu crítico. Hay temas que a base de la presión informativa se convierten casi en obligatorio, pero sí de guiarlos para saber que no todo lo que se dice por ahí es verdad, y para comprender que los medios de comunicación no permiten alcanzar una imagen exacta de la Iglesia y de la vida ejemplar de miles y miles de buenos católicos. Por eso es importante que los padres estén completamente envueltos en este momento en que sus hijos comienzan a descubrir las redes sociales, para filtrar cualquier tipo de programa o de textos que presenten el mal como bien, que calumnien a personas o instituciones de la Iglesia y que promuevan incluso actitudes antievangélicas. Hay que saber realmente cuál es la doctrina correcta y que ayuda a conocer la actualidad del mundo y de la Iglesia en una perspectiva justa y verdadera. Por eso es que es importante que nos familiaricemos con las páginas que merecen la pena, que realmente, por ejemplo, catholic.net es una fuente excelente, Así Prensa. Y vivir el Evangelio en familia. Una fe sin obras, nos recuerda la carta de Santiago, es una fe muerta. No entra en el reino de los cielos el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad del Padre. La familia que reza, la familia que estudia su fe, también sabe vivir aquello que ha llevado a la oración. Busca aplicar lo que ha conocido gracias a la bondad del Padre que nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. La familia que reza unida, permanece unida, fue una campaña de la Iglesia Católica, si no estoy mal, desde los años 80. Y esto lamentablemente muchas familias lo han dejado atrás. La mejor escuela para vivir como cristianos es la familia. Las indicaciones que podrían ofrecerse son muchísimas, como son muchas las enseñanzas morales que encontramos en la Biblia, los 10 mandamientos, el sermón de la montaña, y que la Iglesia nos explica en la tercera parte del catecismo. Como un resumen, el catecismo enumera las 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales, que ilustran cuál es el modo de vivir según el Evangelio. Algunos aspectos en los que la familia se hace educadora en el arte de actuar como cristianos, podemos mencionar, es el de la propia familia. Vivir el Evangelio implica crear un clima en el hogar en el que se lleva a la práctica el principal mandamiento, la caridad.
El amor debe ser el criterio para todo y para todos. Ese amor se aprende, se hace vida cuando los hijos ven cómo se tratan sus padres. Si los padres se aman profundamente, si saben darse el uno al otro como Cristo se dio por la iglesia, si saben perdonar hasta 70 veces 7, si confían en la providencia más que en las cuentas del banco, si ayudan al peregrino, al hambriento, al sediento, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, los hijos habrán encontrado en la familia un auténtico evangelio vivo. Mateo 25, 33 al 40. Aprenderán a dar gracias, a ayudar al necesitado, a compartir sus objetos personales, a escuchar a quien desea hablar, a dar un consejo a quien tenga dudas de matemáticas o de fe. La caridad debe ser el criterio para lo que uno hace y para lo que uno deja de hacer. Por ello, la misma caridad lleva al católico a mortificar los apetitos de la carne, a controlar las propias pasiones, a huir de aquellos estilos de vida que nos atan al mundo, que nos llevan al egoísmo y alejarnos de Dios y del prójimo. No hay verdadera vida cristiana allí donde no hay abnegación. Hay vida cristiana allí donde cada uno renuncia al propio yo, cuando aprende a despegarse de lo material para abrirse confiadamente a la providencia del Padre de los cielos. ¿De qué manera puede conocer un hijo cómo se vive el evangelio si ven sus padres rencillas, malas palabras, afición por el dinero, críticas continuas a otros familiares o conocidos? Al revés, el hogar en el que Cristo ha entrado realmente en los corazones se convierte en un continuo testimonio de aquella caridad que nos plasmó el Espíritu Santo en 1 Corintios 13. Algo que resulta difícil se refiere a los modos de comportarse y de vestir, a diversiones, a los objetos que utilizamos. La sociedad crea necesidades y los hijos sienten una presión enorme que les hace desear lo que tienen otros y hacer lo que todos hacen. Los padres de familia sabrán discernir entre cosas sanas como deportes no peligrosos y capaces de promover un buen espíritu de equipo y necesidades que son falsas y que pueden llevar a los hijos a la ruina personal, incluso a la triste desgracia del pecado. Luchar contra corriente puede parecer duro, pero vale la pena si tenemos ante los ojos el premio que nos espera, la amistad con Cristo. Otro aspecto para vivir surge cuando la familia se abre a los demás. El corazón que aprende a vivir como cristiano descubre en cada uno la presencia del amor del Padre, el deseo de Cristo de acogerlo en el número de los amigos, la acción del Espíritu Santo que nos habla en los corazones y que los guía hacia la verdad completa. Un cristiano necesita ver a todos con los ojos de Cristo, y esto lo dijo Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas, porque lo que se hace al hermano más pequeño es hecho al mismo Cristo. Mateo 25, 40. Porque todos estamos invitados a ofrecer y a recibir cariño, porque no hay amor más grande que el de dar la vida los unos por los otros. 1 Juan 3:16. Esta actitud se plasma en actos concretos que van desde el enseñar al que no sabe las obras de misericordia espirituales hasta el visitar y cuidar a los enfermos, las obras de misericordia corporales. Es importante lo que uno hace por el necesitado y es importante la actitud con la que se hace. Sirve de muy poco una limosna hecha con un rostro amargado. En cambio, muchas veces llega más al corazón necesitado una mirada llena de afecto que la medicina regalada.
Desde luego, hay que velar también para que el enfermo tenga sus medicamentos.